teoría financiera básica sugiere que cuando se trata de inversiones, el riesgo está correlacionado con el rendimiento. No se puede tener una rentabilidad razonable sin asumir cierta incertidumbre. Sin embargo, algunos consideran que los riesgos de invertir son demasiado graves para sus costos. De hecho, el 53% de los millennials no tienen inversiones, con 6 de cada 10 citando aquí el uso del dinero como una razón. Entonces, ¿qué necesitamos saber y cómo podemos mitigar los riesgos de nuestras tenencias y portafolios? El cerebro humano es reacio al riesgo por naturaleza, un claro resultado de la supervivencia del más apto, nuestros antepasados, que valoraban la seguridad y los que valoran la seguridad a menudo viven para contarlo, mientras que aquellos que no lo hacen, no la valoran, seguramente no en tanta proporción. Estos supervivientes transmiten sus genes y también sus preferencias por esa seguridad con el tiempo. Y mientras tú y yo no esperamos que nuestros instintos cavernícolas todavía influyan mucho en nuestro proceso de toma de decisiones hasta el día de hoy. Por ejemplo, muchas personas exhiben algo llamado aversión a la pérdida, sintiendo mucho más sobre perder dinero que sobre ganar la misma cantidad. Piénsalo así. ¿Cómo te sentirías si encontraras un billete de $20 en la acera? Probablemente bien, pero ¿qué pasaría si en cambio perdieras $20 que estabas planeando en gastar? Esa pequeña pérdida realmente podría ser suficiente para arruinar tu día, probablemente. Y la mayoría de la gente con gusto evitaría este riesgo en lugar de ganar dinero potencialmente con muchas personas que incluso se niegan a aceptar probabilidades ligeramente mejores. Esto crea un gran problema cuando se trata de invertir. Es difícil obtener un rendimiento razonable sin asumir riesgos. Si bien existen inversiones de bajo riesgo como las cuentas de ahorro, por lo general no ofrecen el rendimiento que necesitamos para alcanzar nuestras metas con dinero que apenas se mantiene al día con la inflación. A menudo necesitamos buscar inversiones de mayor riesgo para lograr nuestros objetivos. Puede ser difícil hacer o dar este salto de fe, pero hay estrategias que puedes implementar para mitigar la exposición. Así que antes de esconder tu efectivo bajo el colchón, echemos un vistazo a los riesgos de las inversiones y cómo podemos administrarlos. Pero no nos adelantemos. Para entender el riesgo, probablemente deberíamos comenzar combinándolo en el contexto de las finanzas. El riesgo simplemente significa una exposición a la pérdida o más significativamente la posibilidad que tus inversiones disminuyan en valor. La cantidad de riesgo que tenemos depende de las inversiones específicas que tenemos. Pero muchas personas usan la volatilidad de los valores como un indicador de su riesgo. Después de que todas las fluctuaciones de los precios suelen ser el resultado de las incertidumbres de los inversores, por lo que tiene sentido que las inversiones con mayor volatilidad sean probablemente más riesgosas para los inversores. Sin embargo, un mejor enfoque para definir el riesgo es observarlo desde un punto de vista cualitativo y comprender los tipos de eventos que podrían perjudicar el valor de nuestras inversiones. El riesgo de la tasa de interés, por ejemplo, es el riesgo de que los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, aumenten las tasas de interés, lo que muchas veces aumenta los costos para las empresas. También existe el riesgo de crédito o el riesgo que su empresa no cumpla con las deudas. El riesgo de inflación es el riesgo que la inflación sea más alta de lo esperado, lo que reduce el valor del dinero invertido. Podríamos continuar por mucho tiempo enumerando estos riesgos específicos, pero tal vez un mejor enfoque sería cubrir el tema a un nivel más alto. En general, hay dos tipos de riesgos que enfrentan los inversores. El primer tipo es el riesgo de mercado o sistémico. Esto implica cualquier cosa que afectará a todas las empresas que operan en un determinado país, por ejemplo. La economía que entra en recesión es algo que reduciría el gasto general, por lo que a nivel general podría afectar el valor de las empresas en las que estás invirtiendo. El segundo tipo de riesgo, conocido como riesgo idiosincrásico o específico de la empresa, en cambio abarca cualquier peligro específico de un pequeño número de organizaciones. Esto podría incluir un nuevo competidor que abre una tienda al lado, un cambio negativo en la regulación dentro de la industria o el CEO se puede ver envuelto en algún escándalo. Como es de esperar, cada inversión enfrenta un conjunto único de estos riesgos idiosincrásicos. Entre estas dos categorías, el riesgo sistémico es el más difícil de predecir y evitar, ya que afecta a un mayor número de empresas. Sin embargo, el riesgo idiosincrásico puede reducirse mediante la diversificación, manteniendo diferentes empresas de diferentes geografías y sectores. Podemos promediar los impactos de los problemas específicos de las empresas.
lo que hace que nuestras inversiones sean más seguras. Por ejemplo, si tienes 5 empresas de automóviles en lugar de una, te verás menos afectado por una de estas. Por ejemplo, engañando o haciendo trampa en las pruebas de emisiones y siendo multada teniendo un problema con el regulador, por ejemplo. De hecho, la teoría financiera sugiere que los inversores que diversifican realmente logran mejores rendimientos totales y menor riesgo general en comparación con los inversores que no diversifican, por lo que existe un claro beneficio al distribuir tus tenencias. Pero vale la pena señalar que la diversificación dista mucho de ser perfecta. El poder de la diversificación es más fuerte cuando tus inversiones no están correlacionadas. En otras palabras, el rendimiento de las inversiones se mueve independientemente de las unas de las otras. Pero la investigación ha encontrado que durante las recesiones la correlación entre las inversiones en realidad aumenta, lo que significa que las inversiones comienzan a moverse juntas, lo que reduce el beneficio de la diversificación en tu portafolio justo cuando la necesitas más. Incluso las inversiones más seguras teóricamente, como el oro, no estarían relacionadas con los mercados, tienden a moverse con los rendimientos de las acciones a medida que aumenta la volatilidad del mercado. Por lo que si bien la diversificación sigue siendo beneficiosa, no se puede inmunizar a un inversor contra el riesgo. En cambio, lo mejor que podemos hacer es ajustar el nivel de incertidumbre que asumimos como inversores para adaptarnos a nuestras circunstancias únicas. Verás, diferentes inversores tienen diferentes capacidades para manejar el riesgo. Esta capacidad se conoce como tolerancia al riesgo y consta de dos partes. El primer componente de la tolerancia al riesgo es la disposición de alguien a asumir el riesgo. Esto está muy influenciado por el tipo de personalidad de alguien, así como su nivel de educación financiera. Alguien que se ha quedado despierto por la noche por una caída del 2% en los mercados probablemente tenga una menor disposición a asumir riesgos en comparación con alguien que verifica sus posiciones una vez al año. Mientras que este aspecto de la tolerancia al riesgo es subjetivo, es muy importante considerarlo. Manejar tus emociones es un elemento primordial al invertir y si te encuentras experimentando una ansiedad desgarradora con cada declive tu capacidad de gobernar racionalmente tus inversiones, la verdad se verá inhibida. La segunda parte de la tolerancia al riesgo es tu capacidad para asumir ese riesgo. Esto está más relacionado con la situación financiera y tiene muchas partes móviles, incluido el nivel de horizonte temporal, nivel de riqueza, ingresos futuros esperados y muchas otras cosas más. En términos generales, cuanto menos dinero tienes y aún más notablemente menos tiempo tienes como inversor, menos riesgo vas a poder tolerar en tus tenencias. La razón de esto es que muchos riesgos que enfrenta el mercado son a corto plazo en naturaleza temporal. Una recesión puede durar solo unos pocos años, por ejemplo. Una empresa puede recuperarse después de reemplazar a un ejecutivo que ha sufrido un escándalo. Pero si estás limitado por el tiempo que puedes esperar a que pasen estos riesgos, es más probable que eso tenga una repercusión en el rendimiento general de tus inversiones. Echa un vistazo al S&P 500, por ejemplo. Notarás que cada caída está relacionada con una crisis financiera, incluida la burbuja del 2005 y la crisis de las hipotecas del 2008. La crisis se recuperó por completo en un periodo de 10 años. Claro, eso no es garantía que las pérdidas siempre se van a recuperar, pero sí muestra que el tiempo es un factor importante a considerar cuando se está invirtiendo. Alguien que se vio obligado a vender sus participaciones en el fondo del colapso en el peor momento posible, pues va a tener un peor desempeño. De modo que una vez que comprendemos esa disposición y capacidad para asumir riesgos, puedes ajustar el riesgo de tu portafolio para que coincida con tu tolerancia. Una de las maneras principales en que las personas hacen esto es modificando la cantidad de dinero que han invertido en las acciones del mercado frente a otros valores. Las acciones generalmente se consideran una inversión de mayor riesgo, por lo que una mayor tolerancia al riesgo a menudo equivale a un mayor porcentaje de riqueza o proporcional en acciones. El resto del dinero a menudo se mantiene en bonos o valores en efectivo, ya que estos tienen más redes de seguridad legales que las acciones y están limitados en cuanto a las fluctuaciones de valor en el tiempo. Por lo que, por ejemplo, si tú eres un adulto joven que ahorras para la jubilación, probablemente tendrás más acciones que bonos, mientras que una persona que vive de sus ahorros
puedes no tener exposición al mercado de valores. El riesgo también puede ajustarse a través de nuestras participaciones individuales, poseer bonos chatarra en lugar de bonos del gobierno e invertir en mercados emergentes en lugar de países desarrollados puede aumentar el riesgo y potencial de retorno de tu portafolio. Por lo que hay muchas maneras de ajustar nuestra exposición de inversión y con suerte he demostrado a través de este video que el riesgo es manejable siempre que lo emplees según un enfoque planificado y ajustes el nivel de riesgo a lo que es razonable, dadas tus circunstancias particulares. Si eso no es suficiente para convencerte, simplemente recuerda que la mayoría de los riesgos son de naturaleza a corto plazo. Si estás ahorrando para la jubilación, no es importante si las acciones bajaron un 3% el martes, un 0,5% el miércoles. Solo debes prestar atención a los problemas permanentes que representan una amenaza grave para tus tenencias, por lo que sí es importante estar al tanto de tu exposición al riesgo. Obsesionarse con los cambios diarios puede mantenerte atrapado en los cambios de humor que son característicos de los mercados en general. En su lugar, concéntrate en el rendimiento a largo plazo de tus valores o tu portafolio y diversifica cuando sea posible. Lo más importante es aceptar el hecho que el riesgo es una necesidad a la hora de invertir. Es innato. De hecho, muchas de las mejores oportunidades de inversión surgen durante las recesiones, por lo que si bien es posible que no estés saltando de alegría cuando los mercados están bajos, sin duda es una oportunidad para comprar bajo y con una mano firme y un enfoque disciplinado. Es probable que encuentres que el retorno de la inversión supera los riesgos con el tiempo. Vamos al siguiente video.